Vamos a esperar un minuto a que llegue alguien. O parto nomás. Voy. Ya, chiquillo. El día de hoy nos corresponde avanzar, avanzar y avanzar. ¿Ya? Según el sílabus, seguimos viendo lo que son los estilos de enseñanza. En la clase pasada ya íbamos a... Estoy compartiendo el PPT por mientras. Íbamos esclareciendo algunos conceptos con los cuales se puede confundir este concepto de estilo de enseñanza, ¿ya? Voy a ver el chat. Ah, ya. Bueno, profe, que esté bien. Y hablábamos... ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Espero que sí. Sí se ¿Alguien ve. me puede...? Ya. Voy a presentar. Hablamos, ¿no es cierto? Nos quedamos aquí la clase pasada en estos conceptos, lo que era un procedimiento, lo que era una técnica, la estrategia, si era analítico, sintético, a partir de cómo yo podía enseñar una habilidad motriz. Hablábamos también de los recursos didácticos, hacíamos un poco la diferencia entre el recurso didáctico y la técnica de enseñanza, que a veces puede también tender a confusión. El método de enseñanza, la intervención didáctica, que es aquí donde se manifiesta el estilo, ¿ya? Hablamos también que el estilo de por sí no se ve, sino que se manifiesta a partir de estas decisiones, ¿no es cierto? De los recursos que yo utilice, del método que se aplique, de la técnica que yo aplique también para poder enseñar. Hablamos de lo que era el modelo de enseñanza, que ustedes también ya tenían un poco de acercamiento a lo que es la conceptualización teórica acerca de la educación física, de la motricidad, etc. ¿Ya? Y hoy día vamos a avanzar a lo que es la anatomía de un estilo de enseñanza y vamos a ver también cada estilo de enseñanza, ¿ya? Los vamos a plantear, ojalá que todos, si no alcanzamos, seguimos la próxima semana y al final vamos a plantear un taller para que quede mucho más claro, o sea, creo yo, cuando yo lo hice me quedó mucho más claro lo que era un estilo y también la diferencia entre cada estilo, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Voy a ver el chat. ¿No? No, nada. Ya. La Ignacia la clase pasada mencionaba muy bien que los estilos se reflejaban en tres momentos, en tres tipos de decisiones, que eran las decisiones de preimpacto, las decisiones de impacto, las decisiones de postimpacto. Esto hace referencia a todas aquellas decisiones o quizás preguntas que nos podemos hacer antes de la clase misma, durante la clase misma y después de la clase, en el periodo como más de evaluación o de retroalimentación. Y aquí ponemos algunos componentes a la derecha de cada momento, es decir, a qué decisiones debo tomar en cada momento, ¿ya? Entonces, en las decisiones de preimpacto, que es la primera decisión, que dice el chat. Gracias por esa intervención. Los componentes de la fase de preimpacto van a recaer en la selección del objetivo, la selección del contenido que voy a enseñar, cuánto contenido voy a enseñar, cuánto tema, qué tema. Profe Rosita, en el chat ¿Sí? la Ignacia puso, tengo una duda. Pero interrúmpame nomás. Em, ya. La fase de post-impacto vendría siendo las decisiones post-activas, ¿Sí? ¿o no? Ah, ya. Ya, ya, ya. ¿Sí? Preactivo, preimpacto, activo, impacto, posactivo, Ujú. postactivo, postimpacto. Interactivas serían de impacto. Además, yo creo que activa. Ah, ya. Es que yo tenía escrito que eran decisiones post-activas, interactivas y preactivas. Sí, es que en la fase activa se da una interacción, pero sí Ya, lo puedes llamar como interactivo, activo o impacto. ya. Ujú. Ya. ¿Qué es lo interesante acá, chiquillos? Que las decisiones de preimpacto, es decir, cuando yo estoy diseñando y planificando la clase, todas las decisiones que yo tome deben ser en función del objetivo, ¿ya? Más adelante vamos a ver currículum. Ahí el profe corrigió igual en el chat, Ignacia. Ya vi, gracias, Rosita. Cuando uno selecciona el objetivo, el currículum nos da un objetivo y yo a partir de ese objetivo voy seleccionando el contenido, cuánto tema, qué rol van a tener los alumnos, etcétera, etcétera, cómo los voy a organizar, los materiales,
ya todas esas decisiones que uno quizás automáticamente hace, ya esto todo debe ser a partir de la reflexión en función del objetivo, ¿ya? Más adelante, en la fase de impacto, cuando ya estamos sobre la marcha en la clase, también hay decisiones. Estas decisiones más bien son como de ajuste, ¿ya? Uno, generalmente en la fase de impacto, uno aplica lo que diseñó, lo que decidió en la fase de preimpacto, pero van a haber ciertos ajustes también, ¿ya? Y aquí, claro, estos componentes nos demuestran que las tareas de organización, el tiempo, el ritmo que van a tener que llevar los estudiantes en las tareas. ¿Qué es lo importante en esta fase, chiquillos? Y si el profe igual me puede como, no sé si pensará lo mismo en el chat, que aquí hay que ser súper flexible, ¿ya? Uno generalmente puede diseñar o planificar para una clase y puede que en esta fase de impacto yo tenga que ajustar algo porque sucedió algo que me va a tener que decir, no, toma esta decisión, cambia algo que planteaste en un principio para poder continuar con la clase y que así los estudiantes aprendan, ¿ya? Porque yo no tengo tanto control en esta fase. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de poder ser flexibles ante tomar estas decisiones. Ya puede que yo en la clase misma deba, no sé, generé, o sea, diseñé, perdón, una clase para 30 estudiantes y puede que ese día justo llegaron 10 y tenga que ajustar y tomar una decisión en la clase misma para poder llevar adelante la clase y que en el fondo para que los estudiantes puedan lograr el objetivo que yo me planteé en un principio. ¿Ya? Eso es súper importante. En la fase de post-impacto tiene que ver además con poder evaluar el desempeño de los estudiantes, dependiendo del estilo, los estudiantes pueden evaluarse entre sí, los puedo evaluar yo, puede haber una autoevaluación, una coevaluación, también es una evaluación de mis propias decisiones, ¿ya? Entonces termina la clase y yo digo, en esta fase me puedo preguntar si es que el contenido por el cual yo quise enseñar el objetivo que seleccioné, fue el pertinente, si los organicé de una buena manera o quizás puede haber una mejor forma de organizar a los estudiantes. Todas estas decisiones deben pasar por un proceso reflexivo súper humilde también, ya hay que ser súper realista y en verdad decir, esto me funcionó, esto no, siempre en función del aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Eso con respecto a la anatomía. Esta es la anatomía de un estilo, ¿ya? Se compone de decisiones, una fase de preimpacto, de impacto y post-impacto, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Profe, no sé si quiere agregar algo por el chat. ¿No? Generalmente esta parte no tiene tantas dudas porque He uno vuelto, ya he entiende. vuelto. ¿Ya? Me recuperé, me recuperé. Muy bien. ¿Quiere opinar algo, Ivans? No, bueno, evidentemente solo señalar y hacer una pregunta, que es un poco lo que le planteamos al grupo anterior. Cuando hablamos de la fase de preimpacto, ¿a qué se refiere con cantidad y calidad del tema? ¿Quién tiene una idea con respecto a aquello? Por un puntito para el ensayo, de 3.9 a 4, si es que tiene un 3.9. Cantidad se refiere a el tiempo que lleva enseñar la materia y calidad como a la complejidad que tiene. La calidad sí, puede estar vinculado a eso, pero ¿y la cantidad? No lo vincule con el tiempo. Yo creo que porque el tiempo está más abajo en función de las decisiones de impacto o de la fase activa. ¿Profe? ¿Sí? O sea, como profesores de EFI, cantidad vendría siendo como la cantidad de actividades que tenemos preparadas para la clase en sí. La cantidad de tareas que uno propone para, sí, por ahí va. Se Y puede también, relacionar, sí. sí, por ahí va. Y además también con respecto a la cobertura que le vamos a dar al contenido con respecto o para el logro del objetivo que nos hemos propuesto en la clase. ¿Ya? Ya, 0,5 y 0,5. Es decir, si tiene un 3,9, va a tener un Profe, 3,9,5. ya la Acá, cantidad de décimas que ha dado durante el año. no, pero ahora la estoy anotando. Ah, muy bien. Axel está feliz. Y si Axel es feliz, yo también soy feliz. Adelante, por favor, profesor. Ya, voy a ver el chat. Ja, 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 Paula. Ya, chiquillos, vamos a avanzar. Entonces,
tenemos estos estilos de enseñanza agrupados. Ya, vamos a partir en un orden ahí como lo muestran los cuadritos, tan bonitos con reflejo que pusimos ahí. Vamos a partir con el estilo tradicional, ¿ya? Y al final vamos a llegar a los estilos que son creativos, ¿ya? Que no sé si podremos alcanzar, ojalá que sí, si no, vamos con la próxima clase, próxima semana. Número 1, estilos tradicionales. No sea tan ¿Profe? pesimista, profesora, si vamos a alcanzar. Pero es que no, yo no soy partidaria de hacerlo rápido. Estilos tradicionales, chiquillos, aquí vamos a encontrar 3 tipos, ¿ya? El de mando directo, el de mando directo modificado y la asignación de tareas. ¿En qué difiere cada uno? En que el mando directo otorga nada de decisión al estudiante, en cambio el mando directo modificado y la asignación de tarea ya se le empieza a dar un poquito más de decisión, ya si bien no es mucho, se van a dar cuenta, ustedes pueden decir, no, asignación de tareas, buena, sí, pero no se le da tanta decisión al estudiante, ¿ya? ¿Cuál es lo que se destaca de los estilos tradicionales? Que la función que tiene es de lograr un aprendizaje rápido y preciso, ¿ya? Eso es lo importante. Nada ni como bueno ni como malo, sino que como características de ese estilo, ya que intenta lograr un aprendizaje rápido y preciso a través de esta comunicación como unidireccional, que lo que intenta lograr el profesor es que el estudiante responda a partir de un estímulo, ¿ya? Y que esta respuesta sea la misma para todos los estudiantes. Por lo tanto, si pudiésemos destacar algo ahí, es que este estilo no considera mucho la diversidad de los estudiantes, sino que dice, tengo este estímulo, el profesor le da un estímulo al estudiante y el estudiante, todo el grupo, debe ejecutar lo mismo, al mismo ritmo, al mismo tiempo, ya, sin ninguna diferencia, porque la respuesta debe ser la misma, en función de lo que yo quiero, que es generar un aprendizaje rápido y preciso. ¿Ya? Ahí, por lo tanto, ahí donde aparece el aprendizaje por repetición, ¿no es cierto? Hacer tantas veces un ejercicio para que salga bien la respuesta que yo quiero. Aquí el profesor, evidentemente, es el protagonista del proceso, no así el estudiante. Y eso es una crítica que quizás se le puede hacer. Profe, tosió por Yo tengo algo. una duda. Ya, dale, Axel. ¿Qué diferencia hay entre el mando directo y el mando directo modificado? El mando directo modificado le otorga un poquito más de decisión al estudiante. El mando directo es, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, no me respondas, así como lo haces. El mando directo permite que el estudiante un poco modifique un poco la tarea que debe hacer. Sí, y principalmente, perdón Rosita, profesora, perdón, pero principalmente también las decisiones que va tomando el profesor entre uno y otro en este mando directo que es modificado, ya se va visualizando incluso o se visualiza preferentemente en el lugar que escogen los estudiantes para realizar la práctica. Por tanto, las decisiones están vinculadas al tipo de organización en el espacio, ¿ya? Y voy entregando ese tipo de decisión al estudiante, pero sin embargo, el objetivo, el tipo de tarea, el contenido, la organización de los estudiantes en función de la cantidad de integrantes del grupo la sigue tomando el profesor o la profesora, ¿ya? Sí. Importante del estilo tradicional que las decisiones de pre-impacto, impacto y post-impacto las toma en totalidad el profesor. Ya por eso adquiere un protagonismo total en el proceso. Pero usted está respondiendo el chat. Siguiente. Aquí hay unas características, a la izquierda está como las características del profesor y a la derecha las características del estudiante, ya en distinto color. Entonces podemos ir identificando ciertas características que después nosotros podemos ir como haciendo la relación a conductas como observables de los estudiantes o del profesor, ¿ya? ¿Qué pasa con el profesor? Como decíamos, adopta todas las decisiones y tiene control de todas las variables. Como decía el profe, el contenido, las formas de organizarse, los materiales, los recursos, etcétera, todo eso recae en el profesor. Y ahí, por lo tanto, si todas esas decisiones recaen en el profesor, él va a ser el que controle cómo se ejecute la tarea. Y por lo tanto, él va a plantear un modelo específico de ejecución. ¿Qué es lo que pasa con el profesor acá? Que si él tiene todas las decisiones, sobre todo el contenido, el manejo del contenido que debe tener él, o la forma de ejecutar las tareas debe ser como 100%, no sé si buena, pero por ejemplo, si yo tengo todas las decisiones,
y quiero mostrar una invertida, evidentemente yo tengo que saber cómo hacer la invertida de forma correcta. ¿Ya? Porque quiero que el modelo que sea el mío, que el estudiante ejecute el modelo que yo quiero. ¿Ya? En cambio, el estudiante acá, las características que tiene él, es que él tiene como una actuación más pasiva, ¿ya? Porque no tiene tantas decisiones que tomar, solamente recibe el estímulo, recibe la instrucción que le da el profesor y responde, ¿ya? Es decir, pasa a ser muy obediente en ese sentido. Estilo individualizador. La función de este estilo es que se genere un aprendizaje automotivado, ¿ya? E individual. Por lo tanto, tenemos dos tipos. Tenemos el trabajo por grupos y el programa individual, ¿ya? Esto es lo interesante. El profesor va a decir qué se enseña y el alumno va a poder tomar las decisiones acá de cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? Entonces acá en este estilo sí se le genera un poco más de libertad al estudiante para por lo menos decidir cómo y dónde hacer la tarea que le indiquen. ¿Ya? Si aquí tenemos, ¿no es cierto? Yo decía que es por grupos o individual, evidentemente van a poder decidir cómo hacer la tarea. Un programa individual sería un programa de entrenamiento individualizado. ¿Ya? Si el profe me corrige, no sé, pero yo creo que eso es. Sí, en definitiva, cuando hablamos de estos dos elementos de un programa individual, hagan la analogía con lo que uno o cuando uno de ustedes ha tenido la experiencia de ir al gimnasio, por ejemplo. Claro. Ya, en definitiva, lo que hace ahí el profesor es establecer esta rutina de prescripción de ejercicios que uno debería ir avanzando en función también de los progresos individuales. Yo diría, y además también lo interesante de este programa individual es que está situado en contextos donde el estudiante tiene mayor experiencia para poder asumir el compromiso de una autoenseñanza, ¿ya? Y lo otro también interesante de este estilo es que en definitiva es el docente o el profesor va a monitorear el trabajo del estudiante siempre y cuando lo estime conveniente el estudiante, cuando requiere algún apoyo o alguna corrección. Y acá funcionamos, o el estilo se caracteriza principalmente por funcionar con fichas de progreso individual. ¿Cuáles fichas de progreso individual? Por ejemplo, donde se estimen las repeticiones de un ejercicio determinado. Camilo, ¿qué está haciendo? No, me tiene preocupado, Camilo, me tiene preocupado. No, es que en el patio me llegaba mal el internet y se me empezó a cortar la llamada. Ah, ya. Ya, Me vine a perfecto. la pieza. Y por tanto, lo que hacemos ahí es... y por Ya, tanto, ya voy súper bien, pues ya. y por tanto lo que hacemos ahí es visualizar que este estilo individualizador de enseñanza necesita una pauta de trabajo para las variables que se requieren realizar. Pausas, repeticiones, carga, etc. Y por tanto, esos elementos, cuando se tiene mayor experiencia, uno ya es mucho más autónomo en guiar ese proceso. ¿Ya? Eso es, profesor. Sí. Otra cosa, chiquillos, si se dan cuenta ya con estos dos estilos, tradicional e individualizador, hay algunos cursos o edades o rangos de edades en donde es quizás más pertinente seleccionar y adoptar un estilo por sobre otro, ya porque quizás en una edad muy temprana, el estudiante no tiene todavía como en su desarrollo la facultad de poder decidir y poder quizás solicitar la ayuda. ¿Ya? Entonces también es para que no categoricemos un estilo como negativo o positivo, sino que más pertinente a un contexto u otro, ¿ya? Ay, ahí sí. Características de los roles. Aquí el profesor considera ritmo individual y madurez motriz, ya es lo que se decía que hay que considerar evidentemente las características de los estudiantes, y a partir de lo mismo él debe conocer cómo ejecuta también el estudiante y los intereses que va a tener para yo plantearles el qué hacer. Y a partir de eso el estudiante va tomando decisiones, genera un trabajo independiente, puede ser parte también de su autoevaluación, ya de su propio progreso, como decía el profe también, que está riendo. Y como decíamos antes, él decide el cómo, el cuándo y el dónde realiza la tarea. Yo esta semana me he reído lo que creo que no me había reído en todo septiembre. Estilos participativos. ¿Profe iba a decir algo? Ya. Estilos participativos, la idea acá es implicar al alumno en el proceso a través de la enseñanza recíproca y los grupos reducidos. ¿Cuál es lo bueno acá? Que aparece el feedback, ¿ya? Esta retroalimentación entre pares. Y otra cosa que parece interesante que se puede aplicar bajo este estilo
que se pueden realizar triadas, ¿ya? Que hay un observador, un ejecutante de los mismos alumnos, uno ejecuta, el otro observa. Entonces se va generando esta enseñanza recíproca, en donde el profesor es parte de la triada, pero observa más desde afuera. Ellos mismos se retroalimentan. Ya el profesor puede intervenir, sí, interviene, ¿no es cierto? Si es que estamos viendo error y puedo mejorar al estudiante, pero primero dejo que ellos se enseñen recíprocamente. Por lo tanto, se empieza a generar esta responsabilidad compartida de que mi aprendizaje comienza quizás no a depender, pero así a ser parte del otro, de mi compañero. Y aquí están las ayudas, la corrección de mi compañero me puede ayudar a afirmarme sobre mí o sobre algún material. Entonces ya vamos asumiendo distintas funciones entre compañeros, ¿ya? Sí, Rosita. Que perdón, un elemento esencial también, aquí la enseñanza recíproca vendría a ser como la unidad característica de este estilo participativo y es súper interesante. Por ejemplo, ¿cómo ustedes aprendieron a realizar la posición invertida en el colegio? ¿Cómo la aprendieron a realizar? ¿Les enseñaron las ayudas? Sí, sí teníamos compañeros que nos ayudaban, así que nos servían de apoyo, o como claro, no era siempre el profesor. Ya, ¿y cómo era la ayuda, Camilo, en ese sentido? ¿Cómo se concretaba esa ayuda en la posición invertida? ¿Cómo eso? ¿Cuál era el procedimiento de la ayuda? ¿Cómo se concretaba? ¿Qué acción hacía quien ayudaba? Ah, claro, el que ayudaba ponía como un tope arriba con las manos para evitar que el compañero pasara hacia el otro lado. Claro, ¿cierto? Y para que alcanzara la vertical, y por tanto lo podía acompañar incluso con la pierna de impulso cuando hacía para llegar a esta posición que nosotros estamos esperando. ¿Cierto? Y en esa ubicación perpendicular a quien ejecuta. Ahora, la enseñanza recíproca tiene un elemento adicional y por tanto se considera la ayuda, pero hay un elemento que es adicional. Y ese elemento adicional es que el profesor va asumiendo un rol de observador en la ejecución de este par. Por eso habla de la triada, ¿ya? ¿Cuál es el otro elemento que es característico de esto? Es que el profesor tiene la responsabilidad de entregar una ficha con aquellos indicadores que el estudiante puede ir cumpliendo o no cumpliendo en la ejecución. De esa manera facilita la emisión del juicio de quien no está observando o quien no está ejecutando o quien está ayudando para corregir al compañero en la ayuda. Porque si no es muy complejo. ¿Cómo quien ayuda va a emitir un juicio luego si no tiene información de en qué tiene que fijarse? Y por tanto la enseñanza recíproca es eso, la participación va más allá de formar grupos, va más allá de mantenerlos en parejas, sino que está vinculada principalmente a cómo el otro estudiante, Rosita lo explicaba, cómo el otro estudiante o los estudiantes se hacen responsables del aprendizaje del otro, del aprendizaje mutuo, ¿ya? Y por tanto en esa triada está el profesor que observa, que visualiza, que va verificando, que va conversando con quien está observando y emitiendo un juicio en la ejecución del otro, y después también está esta otra lógica que se plantea ahí de los grupos reducidos, es decir, podemos trabajar en dupla, más el profesor que va corrigiendo a cada uno de los grupos, pero también yo podría asignar otro tipo de tareas, ¿cierto? A un grupo de mayor cantidad de estudiantes, también asignando una tarea en particular. Lo planteamos también con este punto, por ejemplo, ¿quién ha hecho acrosport? Acá, ¿quién hizo acrosport durante su etapa escolar? Jamás. Jamás. Pecadores, herejes de la educación física. Bueno, el acrosport consiste en hacer figuras, ¿cierto? Corporales con postura entre cada uno de con los integrantes del grupo. Por tanto, una concreción de este estilo participativo con pequeños grupos podría ser que el profesor podría entregar una figura en grupo T5, entrega una serie de figuras que los estudiantes deben realizar. Sin embargo, ¿cuál sería la enseñanza recíproca ahí? Sería que, por ejemplo, un estudiante del grupo de los 5 es el que va dando las indicaciones para armar la figura y va retroalimentando luego las posiciones que se van creando. Y luego ese rol va rotando. Cada uno de ustedes o cada uno de los integrantes del grupo va asumiendo un rol distinto en las 5 figuras que tienen que formar. Eso también es muestra de una enseñanza recíproca con este trabajo en pequeños grupos, cómo se van articulando estos elementos.
pero el foco Sí. está en la ejecución, en la participación del aprendizaje del otro, y la participación se visualiza en la corrección de la ejecución del otro, de mi compañero, o en ayudarlo. Profesora. Yo no sé si fue en didáctica, profe, no sé si estaba usted, que una vez se hizo con el contenido de balonmano, que nos formaron, ¿estaba usted? Bueno, si no estaba, no importa, voy a contar yo la historia. A ver. Nos formaron, claro, éramos 3 y teníamos que aprender a lanzar como bajo la técnica del balonmano, ¿no es cierto? Ya abrir el brazo y nos pasaron una pauta en papel, de hecho, como con los indicadores en donde se reflejaba cómo debía ser ejecutada la técnica. Entonces, uno era el observador, el otro ejecutaba. Entonces, el que observaba tenía el papel y iba como corrigiendo al que iba ejecutando. Entonces, el observador también va aprendiendo cómo se hace y se hace mucho más parte. Entonces, el conocimiento que va a adquirir va a ser mucho mayor. Y después, cuando se cambiaba el rol, pasaba lo mismo. ¿Ya? Pero es súper interesante también saber el cómo ejecutar, y ahí es el profesor quien debe entregar ese conocimiento, ¿no es cierto? El cómo se debe hacer y dejarlos claros de una correcta ejecución, en caso de que sea una habilidad motriz sobre todo. ¿Ya? Importante acá, profe, ¿iba a decir algo? ¿No? No. Importante acá también, chiquillo, es saber con quién poder aplicar esto. Hay que conocer a los estudiantes y ver si es que en qué grupo o en qué edad, si yo ya conozco mucho a mis estudiantes, saber si es que en verdad puedo aplicar esto o no. Porque claro, puede ser muy provechoso, pero igual es delicado porque el estudiante se está haciendo responsable de su par. Por lo tanto, debo también saber si es que puedo aplicarlo o no. Y yo agregaría también, perdón, Rosita, que acá también se va evidenciando, perdón, el dominio de la disciplina de los profesores. Porque uno debe seleccionar aquellos indicadores que son claves y fundamentales que van a propiciar el aprendizaje del otro. Porque uno en definitiva lo que hace es entregar la información o entregar este rol de corrector, no sé si de evaluador, se lo entrega a un estudiante y por tanto el aprendizaje está entre pares. Y eso va a implicar un poco lo que decía Rosita hace un rato, salirse del ego del profesor, del control total de la clase y poder asignar otra responsabilidad. Pero para eso deben estar preparadas todas las condiciones y esas condiciones las preparan ustedes, nosotros, profesores y profesoras. Por lo tanto, glosario. Una razón más para hacer el glosario. Estilo socializador. ¿Qué es lo que intenta lograr este estilo? Es desarrollar la integralidad del individuo. Ya integralidad a partir no solamente de los conocimientos, sino que también desde las habilidades, y sobre todo se asocian contenido acá a los valores, a las actitudes y a las normas de convivencia que podamos desarrollar, ¿ya? Evidentemente, esto va a depender, chiquillos, y van a ver más adelante que depende mucho de los proyectos educativos institucionales. ¿Qué valores, o sea, qué normas de convivencia hay, y por lo tanto, qué valores y actitudes puedo ir desarrollando yo con los estudiantes? ¿Ya? Y intentando desarrollar esta integralidad aparece el trabajo grupal como estilo, como un tipo bajo este estilo, el juego de roles y la simulación social. Perdón, estoy trabada. Y que lo bacán acá es que debe haber, lo que dice ahí, la importancia es la resolución grupal, porque en este estilo se asignan roles y por lo tanto se plantean quizás problemáticas que deban tener una solución en conjunto. Por lo tanto, yo me voy a poner como en el lugar de un rol en específico y paso a ser no solamente como un sujeto que hace, sino que también un individuo que tiene responsabilidad social, que tiene responsabilidad con el otro, ¿ya? Por lo tanto, a medida que yo me voy dando cuenta mi rol en mi sociedad, en este caso en la clase, en un grupo en específico, dependiendo de la tarea que se asigne, me voy dando cuenta que me voy como generando una predisposición, que es una actitud, una predisposición ante las tareas, ante mi compañero, y voy generando estos valores, voy desarrollando actitudes ante el curso, ante el profesor, o ante quizás la asignatura y la vida también. Eso. No sé si dudas, consultas. Sí, ahí, Rosita, también yo creo que destacar igual el hecho de que el tema de los valores, la norma, todo lo que tiene que ver con lo axiológico e incluso con lo moral es un elemento esencial. Por tanto, con esos elementos, con la selección de esas temáticas, o esa predominancia, o con Me quedé esos pegada. énfasis,
con esos énfasis en la clase de educación física, uno ya podría ir vislumbrando aquellos elementos que son... Creo que fue el profe. ¿Soy yo? Hola. Y por tanto, No, no, son ellos, son ellos. Sí, Profe, también la escucho. Profe, recién volvió. Yo también lo escucho aquí. ¿qué onda? La abducieron. ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Profe, Sí. ¿Me escucha? sí, pero no sé si el resto, como que me quedé hablando con la Ignacia y después yo Ahí me quedé sí. pegado por eso. Ah, ya, sí. Yo hablé y dije, ya pasé todas las diapos. Ya, chao. Sí, fui yo. No sé qué, no se escuchó nada que dijo. No, yo solamente lo único que quería señalar y sumar ahí Eso. es que eso, pues, ¿no? Que uno va a identificar el estilo socializador en la selección del contenido. Cuando uno tiene una tendencia a trabajar lo valórico, las normas, pero con intención pedagógica, es una indicación de que efectivamente vamos a estar trabajando bajo ese estilo, y en función de eso, la simulación social se trabaja mucho incluso para el desarrollo de actitudes en educación física. Colocaba el ejemplo anteriormente, podríamos incluso en una clase de educación física colocar como ejemplo lo que pasó el día de ayer en el partido. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en un campeonato interno de colegio como árbitros, como profesor de educación física, como árbitros? ¿Hubiesen Ante la cobrado esa mano? pérdida, ¿Hubiesen cobrado esa mano? Totalmente. Sí, profe. Y esos son, y esto hablando bien en serio, aunque no se crean, aunque no lo crean, pero esos son dilemas morales. Y esos dilemas morales los cuales se enfrenta el estudiante para determinar cuándo es bueno y cuándo es malo, son elementos que se destacan también en la simulación social. ¿Ya? Y por tanto, ese componente valórico, actitudinal que trabaja este estilo es diferenciador. ¿Ya? Y de hecho, todos aquellos elementos, ya no se me vayan por otro lado, se pasaron 3 cuadras, llegaron a la NFP, ¿ya? Pero todos esos elementos de simulación social, de colocar al estudiante en casos, en el como sí, con dilemas morales, vienen también a retribuir en qué medida estas respuestas cooperativas nos pueden dar otro tipo de soluciones en definitiva. Y otro elemento acá característico es cómo como estrategia el aprendizaje cooperativo es fundamental para este estilo socializador de enseñanza. Como aprendizaje cooperativo, yo lo diría más que colaborativo, sino que en la lógica del aprendizaje cooperativo, y en cada una de sus variantes y sus vertientes, ¿ya? Para que tengan claridad, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que los estudiantes, de que un profesor o profesora de educación física, señalemos en la clase que por el hecho de trabajar en grupo, soy de un estilo socializador, eso no es un indicador de nada, sino que hay que intencionarlo pedagógicamente. ¿Ya? Y la caracterización del estilo va en eso, es mucho más profundo, sino que le entrega decisiones y toma decisiones desde el punto de vista de qué contenido va a trabajar. Ya sabemos que están asociados a normas y valores, qué tipo de tareas van a hacer, principalmente colaborativas o de simulación social. Y por otro lado, quién evalúa, emite el juicio del estudiante. Ahí vamos viendo un poco cómo se va concretando este estilo. Eso, profesor. sí. Y no solo que se va a demostrar en la selección del contenido, sino que también es súper importante porque uno decía, quiero trabajar y voy a desarrollar esta actitud, este valor en los estudiantes, pero ¿qué pasa si también después no hago un seguimiento o no evalúo aquella actitud que seleccioné? Eso también es súper interesante porque yo puedo declararla, la puedo trabajar, pero después cómo yo corroboro que en verdad puedo desarrollar esa actitud, ese valor. Y otra cosa importante también, que ustedes cuando ya avancen en las didácticas, van a llegar al tema de las actitudes, los valores y las normas. El tema está también en que no puedo seleccionar muchas actitudes, muchos valores, muchas normas, ¿ya? Porque es muy difícil tan solo trabajar una actitud. Y por lo tanto se hace complejo también, sí, es complejo, pero se debe hacer, porque nos damos cuenta que no solamente uno se debe quedar con el conocimiento y la habilidad, sino que también uno debe tener alguna actitud frente a la educación física, a la actividad física y ante la vida misma. Entonces también se plantea este estilo con esta intención de poder desarrollar otro aspecto que no desarrolla o por el cual no se interesa mucho otro estilo. ¿Ya?
características del profesor y el estudiante, como decíamos, la intención es generar roles, ¿ya? La intención es que el estudiante socialice con el compañero a partir de roles, a partir de grupos, si bien se declaran, ¿no es cierto?, los objetivos, la actividad tal como sale ahí. Él da información y ayuda y orienta, pero el trabajo lo generan los propios estudiantes. Entre ellos van tomando decisiones, entre ellos resuelven problemas y por lo tanto ellos, bueno, ahí dice debe existir un jefe de grupo, claro, como va a poder ordenar estos roles en caso de la situación que uno les pueda otorgar, pero todo es grupal, ¿ya? La evaluación también es grupal, hay una coevaluación del grupo, ellos pueden también establecer la forma en que se van a evaluar, ¿ya? Dependiendo de las características de los estudiantes, uno toma la decisión si voy a dejar que ellos tomen la decisión de la evaluación, ¿ya? Eso es lo que hablamos en la clase pasada también. El profesor va tomando decisiones para saber qué decisiones toma el estudiante en la clase, ¿ya? Y como hablábamos, como el profe decía también, a partir de esta socialización, de estos roles, uno lo que quiere generar es que haya dependencia entre los estudiantes, que su aprendizaje dependa del otro, que mi rol dependa del rol del de al lado, que el de al lado dependa de mi rol, etcétera, etcétera. Estilo cognitivo. ¿Dudas, consultas hasta ahí, chiquillos? ¿No? Bien. Estilo cognitivo también apunta a un desarrollo integral del individuo, pero a partir, como sale ahí bonito del cerebrito, a partir de generar un poco más de impacto en la parte más cognitiva, ¿ya? Como generar un poco más de disonancia cognitiva, que vamos a ver más adelante ese concepto, y a partir de esto se plantea el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Y se dan cuenta, ya por las palabras, la idea es estimular mucho más al estudiante, ¿ya? Que él pueda averiguar cómo hacer las tareas, que él pueda descubrir, que él pueda indagar, ya que él pueda experimentar. Por lo tanto, yo ahí le otorgo mucha más libertad de decisión, pero la idea de esta decisión es que él genere mucha más, como no quiero decir que piense más, pero que sí genere mucho más impacto en su cerebro y que se tenga que plantear las cosas y tenga que resolver mucho más de aquí arriba. Ya no tanto así, si bien se intenta que se implique en el hacer, mucho más en el hacer también, pero la intención es que se genere mucha más disonancia cognitiva, este tiempo que uno tiene de poder recibir información, procesarla y tomar una decisión. Por eso está el tema de la experimentación, ya estimular estas capacidades cognitivas del estudiante. ¿Qué nos va a ofrecer esto también? Como dice ahí en negrito, es que el estudiante pueda transferir aprendizajes. Cuando uno tiene mucho más tiempo de disonancia cognitiva, cuando uno en verdad procesó la información, cuando uno tomó la decisión correcta en estas capacidades cognitivas, el aprendizaje se hace mucho más propio. Por lo tanto, puedo transferirlo a otra situación que escapa de la asignatura. ¿Rosita? ¿Sí digo? Sí, acá, vuelve un poquito atrás, por favor. Por favor. Volví. Gracias. Nosotros lo que hemos hecho acá para efectos de clasificación es separar un poco estos dos estilos que propone Musca-Mostyn de los estilos cognitivos, de implicancia cognitiva. Es que tenemos el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Vendrían siendo otros dos estilos de este estilo, o si lo quieren llamar así, subestilos, ¿ya? Pero que entran en esta categoría. Los grandes elementos en común, tal como señalaba la profesora, es que tienen este periodo de disonancia cognitiva, que es esa caja de resonancia que tenemos para pensar entre que llega un estímulo hasta que tenemos la primera respuesta, ¿ya? Y por tanto, quienes proponen los estímulos somos nosotros los profesores, y un estímulo puede estar en forma de una indicación, de una instrucción o de un problema que se plantea, ¿ya? Como estímulo. Y por tanto, evidentemente, si este primer estímulo tiene un corte cognitivo, la resolución, a pesar de que sabemos que hay una resolución cognitiva mucho más intencionada, esperamos que la respuesta sea motriz. Ahora, si lo establecemos de manera lógica, en un orden mucho más establecido, podríamos decir de que el descubrimiento guiado tiene mucho mayor acompañamiento o presencia del profesor en comparación a la resolución de problemas. En definitiva, el descubrimiento guiado no es colocar una serie de material en un espacio determinado para que el estudiante pueda explorar, indagar y descubrir para qué sirve. Eso no es descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado
se compone y se realiza o se lleva a cabo fundamentalmente porque el profesor ya tiene predeterminada la respuesta que quiere que entreguen sus estudiantes, a diferencia de la resolución de problemas, que puede haber una respuesta o pueden haber varias respuestas de una misma situación. Y por tanto, el descubrimiento guiado podría funcionar así. Axel, active su micrófono. Yo encuentro que es difícil igual seleccionar este estilo, adoptar este estilo. Es súper complejo porque además es lento y por tanto para las dinámicas de la clase seguramente puede ir como que no es tan atractivo. Contrario, claro, no es tan atractivo, pero lo atractivo va a ser el tipo de problemática y el tipo de estímulo que se plantee. Y ahí va a depender del tipo de tarea inicial que proponga el profesor. Axel, si yo le preguntase a usted, póngase en esta situación, cancha, 40 metros de largo, línea de fondo, en el centro de la cancha, 20 metros, una cuerda a 2 metros de altura, entre lado y lado de la cancha. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Ahora, la tarea es, o el estímulo, o la parte de cuando vamos a generar disonancia cognitiva, es la siguiente. Con un balón de fútbol, pensando que usted es más pequeñito, no con el nivel de desarrollo que tiene hoy en día, pero con un balón de fútbol, sin impulso, sin carrera de impulso, la pregunta es, trate de patear el balón sin carrera de impulso, pero que llegue hasta la línea contraria de la cancha, hasta el otro extremo de la cancha, y por sobre la cuerda de 2 metros de altura. ¿Cómo debe patear el balón? Es la primera pregunta que le vamos a hacer. Axel, ¿qué hace usted, Axel? ¿Qué haría usted si no hay carrera previa y tiene que patear el balón por sobre la cuerda de 2 metros para que llegue al otro lado de la cancha? ¿Ah? Superando los 20 metros. Superando los 22, claro. Por puntos para su alianza. ¿Qué haría? Estoy en edad de infante, sería ahora. casi imposible. Ya, pero ahora, y en este contexto, ¿cómo plantearía la respuesta? Estamos simulando la acción del profe y la cara de disonancia cognitiva y la acción de disonancia cognitiva en el estudiante. Sí, el resto igual puede opinar en el chat, chiquillo. ¿Ya? Tomarla con las manos, elevarla y golpearla. ¿Ya? ¿Y cómo trataría de golpearla? Ay, no sé. Con empeño hacia arriba. Ya, hágalo. Y por tanto, la primera respuesta que hace que la plantea verbalmente Axel, ahora le decimos, bueno, hágala. Seguramente Axel dice con empeine, pum, sin impulso. Seguramente pateó el balón y llegó a la distancia, pasó la mitad de cancha, pero seguramente no pasó la altura de la cuerda a los 2 metros. Y por tanto, Axel, bien, lograste distancia, pero no lograste altura. La idea es que pases por sobre la cuerda de 2 metros, ese balón pase por sobre la cuerda de 2 metros. ¿Cómo lo harías? ¿Qué le agregarías a la patada del balón? Al pateo de balón. Y ahí nuevamente Axel, periodo de disonancia cognitiva. Axel, ¿qué haría? Esa es cara de disonancia cognitiva, ¿vio? También tiene un procedimiento. No, mentira. Se observa este estilo. Aquí podemos decir que se observa. Y también cara de pregunta del profesor. ¿Puntete o bajar la cuerda? No, puntete podría ser, pero bajar la cuerda en ningún caso, Constanza, no. que es parte del problema. Rayos, cáspitas, recorcholis. Ahí podría ser tratar de impactar el balón en el punto más bajo, cosa que se eleve. A ver, Camilo, hágalo. Esa viene la segunda pregunta. La segunda pregunta, hágalo, Camilo. No, ahora, no, Camilo. Perdón. Profe. Dígame. Quizás subirse de algo para que uno esté en más altura. No, porque la indicación inicial era sin desplazamiento, y patear el balón sin desplazamiento, y por ende sin subirse un objeto u otro elemento. La Ignacia dice patear el balón a ras de piso. La indicación es la consigna. Para elevarla. Ignacia, hágalo. Y por tanto el estudiante va probando respuesta. A medida que va probando respuesta y vamos viendo que esa respuesta se va acercando a la respuesta que quiere el profesor, el estudiante voy guiando su aprendizaje y va logrando cada uno de los elementos.
No, Freddy, porque el balón tiene que estar en el suelo. La respuesta más, nunca vamos a saber cuál es la respuesta hasta que Axel no la haya ejecutado. ¿Ya? Entonces, pues, ¿qué le decimos al estudiante? Axel vio, entonces, para lograr un tiro con distancia, ¿cierto? Y con altura, usted debe patear con la pierna de pateo un alto impulso y luego impactarla con el empeine, pero debajo del balón. Y por tanto, esa es la respuesta, y así el estudiante, y ahora luego soy capaz de proponer otro tipo de tareas. ¿Ya? No recordaba cómo graficarlo. Es complejo, y aquí el profesor también debe ser súper consciente de lo que se quiere lograr, porque hay tantos estudiantes, hay tanta diversidad, van a pensar cosas distintas, uno debe ser capaz de ir guiando el aprendizaje que se quiere lograr, porque no es lograr cualquier cosa. Ahora que recuerdo, cuando usted lo hicimos, Rosita, en su paralelo, en didáctica, cuando usted cursó esta asignatura, y el problema era el siguiente. Era con una pelotita de tenis, una pelota de tenis, dividimos la cancha del gimnasio A, de nuestra querida escuelita, lo dividimos en 5 partes, hicimos 5 áreas. Y en cada área colocamos 3 equipos de A3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos? A cada equipo, miren, no, será muy entretenido este juego, ¿sí? Esta cuestión es muy Es que se pasaba muy bien. Entonces, a cada equipo, un equipo lo situábamos en la línea de fondo y el otro equipo se distribuía en cualquier lado de la cancha. Entonces, la primera pregunta era al estudiante, bueno, tira la pelotita de tenis de a uno, había el que tenía uno del equipo salía, tiraba la pelota de tenis donde sea, dentro de los límites de la cancha, y tenía que correr, ¿ya? Correr hasta llegar a la línea de fondo, hasta que el otro equipo tomara la pelotita de tenis. Entonces, cada uno iba buscando la respuesta. La lógica era que antes que tocara la pelotita de tenis el equipo contrario, ¿cierto? Tenía que avanzar y recorrer la cancha para pasar a la otra línea, que eran 15 metros. 12 metros, creo que eran. 20 metros. En definitiva, la respuesta que yo estaba esperando en ese momento era que el estudiante, quien tirara la pelotita de tenis, la tirara lo más alto, pero lejos posible, sin tocar, y además sin tocar el techo. Y era la única forma de poder pasar, porque si la tiraba a ras de suelo, los compañeros ya se iban organizando para poder tomar la pelotita antes. Entonces, uno puede plantear ese tipo de tareas. La lógica está en que luego vamos buscando las alternativas y vamos conversando con el otro para ver si la alternativa, la respuesta, fue la correcta y si se fue acercando a la respuesta que como uno, profesor, desea. La resolución de problemas parte también con una consigna que es el problema, con un estímulo, genera disonancia cognitiva. Puede ser un problema individual, un problema grupal, pero la naturaleza del problema tiene que cumplir con ciertas características. La característica está en ambas situaciones, es que debe generar indagación, pero la resolución de problemas no es necesario, pueden haber una o muchas respuestas correctas para una misma consigna. Profesora. Sí, eso es lo interesante de la resolución de problemas, que uno se va dando cuenta de la capacidad, de la capacidad cognitiva que tiene el estudiante, y dos, de las mil y una formas que hay para resolver alguna tarea motriz. Y a veces uno no se percata de esas cosas, como del potencial que puede tener el estudiante para poder como resolver un problema a partir de lo que él mismo piense. Eso. Y esto es súper importante e interesante, porque a la larga uno piensa, como profesor, la experiencia nos dice que uno como profesor piensa que tiene todas las respuestas, y no necesariamente las respuestas que tiene siempre el profesor son las más idóneas, o son las correctas o las acertadas. Matías dice algo, dice, profe, ¿el trabajo de las competencias docentes fue de un estilo cognitivo? ¿En qué sentido? Pregunto yo de vuelta, no entendí la pregunta. ¿Aula invertida se refiere? ¿A la aula invertida que hicimos? ¿De qué competencia docente estamos hablando? Profe, es cuando nos dijo, como por ejemplo, que teníamos que pensar en un profesor que hubiéramos tenido y proponer una competencia nueva para ese profesor, algo que le hubiera gustado incluir. No. Mira, si bien el descubrimiento guiado puede tener índole solamente de resolución cognitiva o también motriz, que ojalá nosotros favorezcamos siempre la respuesta motriz a partir del descubrimiento guiado, esa lógica estaba en otra línea, ¿ya? Por favor, para que no se confunda, ¿ya? Ya, profe. Estaba en otra línea. Profesora, no le quito más tiempo. Adelante, por favor. Sí. Adelante, estudio y en Quilpué. Gracias.
a partir de lo que propone el profe, el estudiante, como hablábamos, va a empezar a descubrir, a indagar estas respuestas a partir de, como de sí mismo, a partir de cómo él genere esta disonancia cognitiva, este pensamiento de la información, ¿ya? Y por lo tanto va a desarrollar, como dice ahí, la autovaloración de su aprendizaje, porque él va a ser el mismo el que descubre la respuesta, o las múltiples respuestas. Entonces, es súper interesante plantear tareas bajo este estilo. Eso es una apreciación personal. No, yo la comparto, profesor. Pueden compartir o no. Yo por lo menos la comparto. Sí. Profe, mira dónde llegamos. Espectacular. Avancemos nomás, ¿le parece? A ver. Estilo creativo, chiquillos. Última patita. Este estilo creativo lo que intenta es fomentar el pensamiento divergente y la creación motriz. Acá ya estamos abriendo al estudiante así, pero con una gama de decisiones que pueda tomar para que él pueda crear, ¿ya? Cuando veamos el currículum también, y el diseño y la planificación y cómo redactar objetivos, vamos a ir a las taxonomías, que yo no sé si hasta esta altura del pregrado la han visto, la taxonomía de Bloom y Anderson, estos niveles de cognición que se transforman en verbos. Esta taxonomía, el último nivel que tiene, que plantea, es la creación, el crear, ¿ya? Estos son los verbos que plantea Bloom y Anderson, son los verbos más complejos de poder lograr, es como el nivel cognitivo más difícil, la creación, ¿ya? Por eso también lo dejamos al último. Entonces, para poder fomentar esto, que es lo que se plantea en un principio, es que la creatividad no solamente debe estar como el resultado, que el resultado de la tarea, lo que haga el estudiante sea creativo, sino que también el proceso sea de la misma forma, de la misma índole, ¿ya? Entonces yo le permito al estudiante que genere muchos tipos de soluciones, muchas formas de crear, y que ahí está la intención de que él pueda crear, ¿ya? Y crear es súper complejo. Entonces, a partir de la misma resolución de problemas, o sea, que él genere muchas respuestas, estas respuestas también tienen que ser creativas, deben ser distintas a otras, que sea innovadora, ¿ya? Creo que el más complejo, tareas como bajo este estilo son las más complejas de lograr. Y ojalá si lleguemos todos algún día a poder hacerlo de manera eficiente. Profe. Sí, es complejo porque además también la creatividad es, al igual que los otros dos, es un elemento evidentemente cognitivo y va a depender un poco de la literatura, del referente con el cual nosotros nos situemos para definir creatividad en función de cuántos indicadores vamos a medir para saber cuándo es creativo o no es creativo. La lógica está en que al igual que los otros dos estilos anteriores de implicancia cognitiva, este también busca disonancia cognitiva y hay también una indicación, una instrucción inicial que tiene características de indagación que plantea la primera problemática. Y luego, fíjense ustedes también que algunos autores plantean que un indicador, me parece que Torrance es uno de ellos, Torrance indica que uno de los indicadores de la creatividad es la imaginación, pero medir la imaginación es súper subjetivo. Yo no sé qué tan imaginativo es Ana con respecto a Axel o Axel con respecto a Ignacia. Y por tanto yo no podría determinar, sumando ese indicador, qué tan imaginativo soy y por tanto qué tan creativo voy a ser. Por tanto, cuando hablamos de creatividad motriz, hay que considerar 3 elementos básicos esenciales. Uno de ellos es la originalidad de pensamiento, el segundo es la flexibilidad de pensamiento, y el tercero, debió haber sido el primero, perdónenme, pero también es la fluidez de pensamiento. Rosita. Dale. ¿Te había terminado? No. Y por tanto, esos 3 elementos van a permitir establecer aquellos niveles de creatividad en el estudiante. ¿De cuál es la manera de proceder? La manera de proceder es una consigna, que es el estímulo, por ejemplo, Ana, Axel y Camilo y Benjamín, en grupos de A4, tienen que realizar la mayor cantidad de juegos posible utilizando al mismo tiempo, de manera simultánea, un balón y un aro donde participen todos sus integrantes, o sea, los 4. En ningún momento puede haber un tercero. Esa es la consigna. La consigna puede ser verbal, se puede escribir, se le puede entregar escrita al estudiante, en un video, etcétera, por Zoom, etcétera. Y lo podríamos hacer, miren lo vamos a hacer.
Vamos a medir la próxima semana qué tan creativos son, pero ahí necesitamos que al menos la mayoría enciendan sus camaritas. Miren, Sí, un participo. ratito. ¿Ya? Y con los audios apagados, por favor, para que puedan hacer la ejecución necesaria. La pregunta es, Profe, ¿todos tienen una pelota de tenis en su casa? Por ejemplo, ¿tendrán una pelotita de tenis en su casa? pero se puede hacer con un calcetín, pues, profe. Con calcetín, con una papita incluso, no hay problema, puede ser con una papita. O un calcetín con rombosman, también puede ser. Lo importante es que la próxima semana cada uno va a tener una pelotita, ya sea de tenis o de calcetín. Esa es la tarea para la próxima semana, vamos a trabajar la creatividad en pantalla, para que veas que se puede. Bueno, en definitiva, la naranja también puede ser. En definitiva, ¿cómo medimos la fluidez? Si este grupo dice, profesor, hicimos 5 juegos en 10 minutos, esa es la fluidez, es decir, la cantidad de respuestas. La flexibilidad, y esto un poco es un análisis mayor, pero vendrían a ser las categorías que establecen los observadores con respecto al juego ejecutado. Por ejemplo, una categoría de juego que siempre surge es todos los juegos, la cantidad de juegos que implican lanzar el balón al aro, y por otro lado la cantidad de juegos que implica lanzar el aro al balón. Son categorías Fue distintas. muy entretenido. Esas categorías las define cada uno de los observadores. Y la originalidad se define entre el grupo. Por tanto, yo le podría decir a Pablo, Ignacia, Ricardo y Sebastián que definan, ellos hagan la misma tarea y luego vamos describiendo y anotando qué tareas, juegos hicieron. Las que son inéditas entre cada grupo, las que no se repiten y son inéditas, vienen a ser originales, independiente que se hayan realizado en otro contexto. En este Profe. estilo, ¿sí, profesora? No, dale. No, es que iba a decir justo ahí, que es justo para ese ejemplo, que lo interesante está en que el profesor, bueno, como dice ahí también, es espectador. No interrumpe este proceso, porque en caso de que uno interrumpa, en caso de que uno intervenga ya sea un poco, la respuesta probablemente no sea original. Y por lo tanto los estudiantes no logren crear. Ya creo que también eso es interesante. Ahora sí, profe, lo siento. No, perdón, por favor, por favor. Y eso me parece muy interesante desde el rol del profesor, porque lo que plantea la profesora Burleme es que en definitiva hay menos implicancia del profe en el proceso, y eso implica, en definitiva, mayor autonomía del estudiante. Lo que queremos hacer con esto es que a mayor implicancia, incluso cognitiva, en la respuesta del estudiante, hay mayor autonomía, ¿ya? ¿Qué significa esto también, o cuál es la lógica luego de los estilos creativos? Que todas las respuestas son posibles, no hay respuestas erradas, es todo válido. Y eso nos va a situar en función de, nos va a permitir incluso no comparar entre estudiantes. Eso, ya lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana porque vamos a hacer una pequeña modificación al sílabo y vamos a partir jugando. Recuerden, próximo material de clase, miércoles 14, un calcetín, una naranja, una papa o una pelota de tenis. ¿Ya? O un huevo duro, miren. ¿Ya? Listo. Profe. Profesora. Que lo interesante de los estilos chiquillos, que a partir de que uno tenga menor implicancia como los profesores, porque claro, los planteamos en una perspectiva de que de mayor implicancia del profe a menor implicancia del profe, pero no quiere decir que tengamos menos pega, que yo adopte un estilo para que el alumno participe más, no, sí, no es para que yo haga menos, sino que igual todo lo contrario, los estilos que requieren de una mayor implicancia del estudiante, el trabajo que está detrás, el del profesor, es súper intenso, o sea, es súper complejo, ¿ya? Así es. Sí, y lo que nosotros vamos a hacer ahora a continuación, durante el día de hoy, les vamos a subir la guía de aprendizaje, donde hay una definición de cada estilo para que las lean, hay un resumen de todo esto además, y el siguiente taller, por favor, profesora. Ya. Miguel Ángel Delgado, estaba viendo recién el documento, hicieron con otros autores un cuestionario para poder clasificar y poder identificar más bien el estilo que adopta un profesor. Entonces, un cuestionario que tiene ciertas como indicadores, y uno va seleccionando como el que observa o el que más hace el profesor. Entonces, uno después con los resultados puede decir qué estilo adopta. ¿Ya? Es súper interesante. Entonces, lo que van a hacer, chiquillos, el documento está en el aula, las indicaciones del taller están también,
ustedes van a tener que, a partir del cuestionario, clasificar estos indicadores, estas afirmaciones que plantea Delgado. ¿Ya? Entonces las van a clasificar por cada uno de los estilos. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? Con esta tablita de aquí. Entonces ustedes descargan el PPT, descargan la tabla y la empiezan a rellenar por cada estilo, rellenan la casilla con las afirmaciones que ustedes creen que en el cuestionario corresponden a ese estilo. Entonces, no sé, la afirmación 1, 10, 20 corresponde a un estilo participativo, así. Entonces ustedes deben leer el cuestionario, pueden leerlo a partir de las guías que se les envíen, del PPT, de la grabación de la clase, y van a identificar ciertas afirmaciones que pasan a ser conductas observables de los profes. Entonces uno también va viendo que sí se puede observar este estilo a partir de cómo se manifiesta, ¿ya? De la conducta que yo puedo observar del profesor. Eso deben traerlo listo la próxima clase. Profesora, ¿tiene el cuestionario a mano o lo muestro yo? Sí, tengo a mano. Para que hagamos un ejemplo. Dígame stop, ¿en qué afirmación paro? No, yo iba a señalar también, para estar en la misma lógica, todavía estoy viendo el PPT, pero para estar en la misma lógica es que, por favor, para que no se compliquen, todos, si es que pueden, hacerla solamente la diferenciación entre los estilos creativos y los cognitivos, si no, las afirmaciones que ustedes indiquen que son parte de los estilos creativos, si les complica mucho, agrúpenla nomás en los estilos de implicancia cognitiva como de manera genérica, ¿ya? ¿Sí? Ese es, se ve súper bien, profesor. Y por tanto, ahí Dígame stop. Sí, ahí nomás, arriba. Muéstrame la primera, por favor. Esa. Si yo les dijese y si les preguntásemos, estoy convencido que los contenidos de la educación física tienen que enseñarse en su mayoría a través de una enseñanza en la que el profesorado se centre fundamentalmente en transmitir los contenidos, ¿a qué estilo de enseñanza pertenece esa afirmación? Muy bien, Matías Santelices, estilo tradicional, excelente. Y por tanto, este taller, ahora, ustedes tienen dos posibilidades acá, una es muy autónoma, pero este taller originalmente consistía en que cada uno se evalúa su estilo de enseñanza en función del nivel de acuerdo que va adquiriendo. A mayor nivel de acuerdo voy a establecer voy a agrupar y en qué afirmaciones tengo mayor nivel de acuerdo, la cantidad de esas afirmaciones van a corresponder a un estilo determinado. Nosotros tenemos la clasificación a qué corresponde cada afirmación, pues sí que eso no es problema. Profe. Profesora. Me voy a permitir algo, pero es mi responsabilidad. Haga lo que quiera, haga lo que quiera. Ya sé lo que va a decir, así que no hay problema. ¿A qué voy a decir? A ver. Que les va a pedir que se autoevalúen y que usted luego les va a tabular el cuestionario y va a determinar el estilo de cada uno. ¿Sí o no? Claro, lo digo entonces. Que si quieren solamente, porque esto no es parte que ustedes lo hagan, que se evalúen, pero si quieren identificarse, pueden evaluarse en este cuestionario y después yo puedo ver qué onda, cómo se comporta el curso y a qué estilo se identifican. Es que es muy entretenido. Y la idea, pero el taller inicial es que ustedes puedan entonces, solamente las afirmaciones, ubicarla en esas casillas de los estilos. Lo que podemos hacer ahí, Rosito, a lo mejor es, yo lo puedo hacer yo si quieren, no sea tanta pega, podemos dejar en un link de formulario de Google el cuestionario, solo con las afirmaciones. Sí, pues. ¿Ya? No sé si les tinca, pues chiquillos, en verdad es una propuesta nomás para ustedes. Sí, pues entretenido. Oye, todo. Camilo, cuidadito. ¿Qué pasó? ¿Yo ahora qué dije? Profesores y profesoras, como nunca hemos terminado la 1:30. Miren, qué bonito. Yo pensé que no íbamos a llegar al creativo. Mujer de poca fe, tan católica que es. De harta fe. Poca fe. Ya. Tengo harta fe.